La santidad en el 2023 sería el título de este mensaje. Y yo lo he escrito, si usted quiere después se lo puedo pasar por PDF, la colección de textos, que no son muchos, pero parece que no, pero sí, y a la vez viceversa. Tenemos lectura en Éxodo capítulo 33, capítulo del 1 al 7. Y quiero que abra la Biblia ahí, y usted me esté acompañando con la lectura. Éxodo 33. Perdón. Éxodo, la salida del pueblo, el pueblo rebelde. El pueblo rebelde. Éxodo 33, capítulo 1, versículo 7. El pastor, de hecho, creo que leyó el martes o el domingo. El domingo pasado. Bueno, por algo el Señor quiere que volvamos a leer acá. Yo después me he dado cuenta ahora, en la tarde, cuando veía ese pasaje, digo, creo que el pastor leyó, sí, ahora me acuerdo que leyó. Porque me acuerdo cuando el pastor hablaba de los atavíos, ¿no? Que habla acá, que ahora vamos a ver. Vamos a orar, amén. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por estar una vez más en tu casa de oración, Padre. Y en esta hora te doy muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú me has dado, Señor, de poder compartir tu palabra, la cual te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando mi vida, Señor, mi lengua, mi mente, mi corazón, Señor, que al hablar pueda hablar palabra de edificación y no de maldición, de bendición, Señor, y no de destrucción, Padre, en el nombre de Jesús, pero sí de destrucción de fortalezas, de maldad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Abre el entendimiento de cada una de nuestras mentes, Señor, para que te podamos entender y poner por obra tu palabra y atesorarla en lo más profundo de tu corazón y que pueda quedar grabada, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Le invito a ponerse de pie. Déjenme que encuentre, lo tenía en la compu, pero lo quiero leer de acá. 33, del 1 al 7 dijimos, ¿verdad? Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera del campamento, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, y el pastor dice, y al que no veo o al más feo. Todos dicen. Escuchaba ese mensaje, también lo decía este pastor. Pero yo se lo he escuchado primero a nuestro pastor. Siempre, no podemos dejar de firmar. ¿Qué va a hacer? Dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz o cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, en otras palabras tus adornos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llevó al tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión y estaba fuera del campamento. Además, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Puede tomar asiento un momento. ¿Sabe que es muy duro este pasaje, aunque usted no lo crea? Y el pastor el domingo pasado lo decía.
Este pasaje es muy duro y a veces nosotros no tomamos conciencia. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando acá? Yo se lo voy a poner en un contexto actual, en un momento ahora. Actual, ya. Es como que usted está en su casa, toda su familia, aún el matrimonio, pero su papá vive con usted. Y su papá es quien los mantiene. Y usted depende de su papá. Y papá le dice, ¿sabe qué? Me tienen cansado todos, quiero que se vayan de acá, no los aguanto, no los soporto. Váyanse, no voy a hacer cosas que yo me enoje y los torture. Y los cuelgue uno por uno, o les corte la cabeza. Así que no los quiero ver más. Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Me entiende usted? ¿O quiere leerlo otra vez? Jehová dijo a Moisés, anda y sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Quién nos sacó el pueblo? Moisés. Moisés. Pero ¿no lo sacó el Señor? ¿No lo sacó Dios? ¿No lo sacó Jehová? Amén. Dice, yo los he sacado más adelante, yo los saqué de la tierra de Egipto con un brazo fuerte y te lo recordarás a tus hijos. Y ese día lo van a recordar, ¿cómo? Comiendo pan sin levadura. Y los recordarás por generación en generación. Ahora, Jehová le está diciendo a Moisés, mira, ¿sabes qué? Anda, subí de aquí con este pueblo que vos sacaste de Egipto. O sea, ni siquiera él se quiere hacer responsable, vamos a decirlo así. Perdone que lo ponga de esta manera. Pero era tanto el enojo que tenía el Señor con su pueblo, porque era un pueblo rebelde. Era un pueblo rebelde. ¿Sabe qué? No estamos muy lejos nosotros. Hoy no estamos muy lejos. Y no lo mire al hermano, ni mire, sea a sí mismo. Yo me miro a mí mismo. Y hoy no estamos muy lejos de que el Señor nos diga eso. Por la gracia y la bendita misericordia de Jesucristo, ¿no? De que Él nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Dios nos redimió y Dios nos aceptó. Pero acá hay algo que tenemos que hablar que es muy importante. Cuando hablamos de la palabra santo, ¿qué se imagina usted? ¿Qué significa la palabra santo? Bueno, la palabra santo significa separado de algo para alguien, o separado para alguien o para algo específico, según la Real Academia Española. Pero la Biblia dice separado del mundo para Dios. Eso es ser santo. ¿Está bien? Entonces, Dios sacó de la tierra de Egipto a su pueblo, lo llevó, lo hizo caminar. Eran un camino de días, la cual se transformó en 40 años. ¿Está escuchando? 40 o 400. 40 años. 40 años. Sí, gracias. Entonces, vemos a este pueblo de dura cerviz. O sea, el pueblo no tenía intención de agradar a Dios. Pero cuando estaban siendo esclavos, cuando estaban siendo reprimidos, cuando estaban siendo oprimidos, ahí sí el pueblo de Dios quería, y Señor, sálvanos, sálvanos, envía un libertador, te rogamos, te pedimos, hacían ayuno, se tiraban al piso, se pintaban de ceniza, se vestían de cilicio. Vestirse de cilicio es como decir, se vestían con hojas de higuera o con hojas de alfiler y se tiraban encima, ceniza. Se tiraban ceniza. Y así andaban por la calle. Y todos veían y sabían que ellos estaban de luto. Bueno, es lo que le dijo el Señor. Vístanse de luto. Porque en otras palabras, hoy van a morir. Y si no quieren que muera, le dice a Moisés, mirá, bueno, sacame de acá del medio. ¿Sabes qué? Jesús estaba prácticamente viviendo en Sodoma y Gomorra. Dios, perdón. Y aunque no era Sodoma y Gomorra, pero había infidelidad. Moisés tuvo que hacer de juez, a la cual terminaba exhausto. En ese momento, después de unos años, llega Yetro, su suegro, y le dice, mirá, no, viejo, te vas a morir. Hijo, no podés estar así. Designá hombres, uno de cada tribu, eran 12, bueno, uno de cada tribu que vaya y cada uno juzgue, el jefe de esa tribu
el más grande, juzgue a los demás. Y después cada uno de los 12 te traiga a vos un informe y vos decidís sobre cosas más importantes. Pero dejar más chicas a estos 12. ¿Se entiende? Bueno, pero Dios estaba en medio, Jehová estaba en medio del campamento. Estaba la presencia de Dios, el arca, y el pueblo estaba alrededor, acampaba alrededor. Pero Dios se sentía traicionado, Dios se sentía incómodo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Diga por qué. Si quiere saber. Si no, me voy. Diga por qué. Gracias. Si no, me iba a ir. No, pero ¿sabe por qué? Porque Él era santo. Porque Él era santo. Y el pueblo no era santo. Imaginemos a un Dios que no es santo y que a la vez juzga. Imaginemos a ese juez que juzga, pero no es santo. Si no es santo, no es justo. Él va a juzgar según a él le parezca. ¿Entiende? Pero Él es santo. Él es santo. Vamos a ir un poco más adelante después, pero dice, yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuman en el camino. ¿Se imagina usted al pueblo subiendo a tal lugar? Iban con el arca. Pero Dios dice a Moisés, no, déjame a mí acá. Porque imagínense yo me imagino en ese momento lo que Dios podría hacer, que de hecho lo hizo antes. Cuando Moisés fue a subir a recibir las tablas de la ley, él sale a recibir las tablas de la ley y sube al monte Sinaí. Y él se demora 40 días, 40 noches, y ahí Dios le da las tablas de la ley. Y no sé qué, y bueno, lo que pasa es que cuando vuelve, Aarón, por causa del pueblo rebelde de dura cerviz, habían construido un becerro de oro. Y ya querían adorar algo. Y cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Hoy la gente se dedica a trabajar pensando que es lo que Dios le ha dado. Pero a veces no es de Dios. A veces lo que queremos nosotros. A veces lo que nosotros queremos, pero no viene de parte de Dios. Es lo que nosotros buscamos. Y queremos hacerlo a Dios presente, pero Dios no puede estar porque somos tan necios que no buscamos la presencia de Dios. Y solo la buscamos para que me diera un trabajo. Señor, dame esto, cuando me des esto, yo voy a tener plata para ir, para allá, para venir. Mentira, cuando tenés el dinero, no tenés el tiempo porque estás ocupado en el trabajo. ¿Entiendes? A veces el Señor nos da algo, pero tengamos cuidado que Él también, así como dice la palabra, Jehová Dios, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Sea qué? Amén. Pero usted lo sabe. Entonces, yo debo ser santo. ¿Está acá? Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés que no lo hiciera. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. ¿Está escuchando? Ya había hecho una promesa el Señor, la cual Moisés clama, tirado en el piso, clama para que Dios no destruya a ese pueblo. Dice que Dios lo escucha y se arrepiente de lo que le iba a hacer, ¿no? Por eso le dice, quítense sus adornos. ¿Qué tanto se ponen joyas? En otras palabras, voy a parafrasear de alguna manera, ¿qué tanto se ponen joyas, vestidos costosos, túnicas hermosas? No, sáquense todos, vístanse de luto. A ver, y ahí voy a ver qué hago con ustedes. En otras palabras, sáquense sus atavíos, despójense de todo lo bonito que tienen, porque mañana, enseguida van a morir. Dice, en un momento los consumiré. Y el pueblo subió a adorar, porque tenía que adorar arrepentido, congojado, porque Dios los iba a destruir.
Y algunos dirían, bueno, como ya en otra ocasión había pasado, bueno, pereceremos aquí en el desierto, ¿para qué nos ha sacado? Y bueno, la lucha que tenían contra Moisés, porque era un pueblo rebelde. Capaz que ustedes no, pero me solía pasar, decir, Señor, Señor, ¿por qué? Mirá, yo hago esto, aquello, y yo pensaba que el Señor me tenía que bendecir por las obras que podía hacer, o por el tiempo, me refiero, que le podía dedicar a la iglesia, el Señor me tenía que bendecir. Hasta cuando entendí que no. Y le doy gracias a Dios porque Él no me va a bendecir por lo que yo haga. Él te bendice, Él nos bendice por pura gracia y misericordia. Y porque Él nos ama, como cantábamos recién. Él es celoso de ti. Me dice Priscila recién, bueno, lo cambiamos si querés a este. No, ese va. Ese tema va. Él nos ama. Él tiene celos por ti. Él es un Dios celoso. Él no quiere que le estés dando culto a otro hermano, pero nosotros somos cristianos, no le damos culto a nada. ¿Y los hijos? ¿Y el trabajo? ¿Y el deporte? ¿Y tu vida? ¿Y cuántas horas el teléfono? Hoy el teléfono cumple el rol de todo. ¿Usted sabe o no? Por eso no traje yo. Amén. Ahí está. Moisés tomó el tabernáculo, levantó lejos fuera del campamento y lo llamamos el tabernáculo de reunión. Miremos también, miren, no es casualidad que ante un Dios santo hayan habido una cierta cantidad de eventos a la cual el Señor haya sacado al pueblo, haya sacado a gente. Podemos ver a Adán en el principio, a Adán y a Eva en un huerto santo. En un huerto santo donde el Señor les dijo, miren, de todo árbol del huerto podrán comer, mas de este no comerán. Pero la serpiente, ¿qué es lo que fue? Astuta. Y le dijo, con que a Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Ya le dijo, de ningún árbol. ¿Me está entendiendo? El Satanás es astuto y entra con sutileza. Y le metió en la cabeza a la mujer, a Eva, diciéndole, mira, no, ¿cómo? Dios te ha dicho que de ningún árbol puedes comer. Y Eva se quedó ahí. Y como nosotros a veces no respondemos ante la tentación del diablo y recibimos la oferta. Y Eva podría haber dicho, no, de todos los árboles podemos comer, pero este no. No le dijo Eva nada. Y Eva aceptó. Entonces, ¿y con qué dijo? Que entonces van a morir. No morirán. Mira. Listo. ¿Entienden? ¿Está acá o no? Miremos también a Levítico. El libro de Levítico, capítulo 10, del versículo 1 al 9. Levítico, capítulo 10, del 1 al 3. Podemos leerlo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Versículo 2 del capítulo 10. Y salió fuego delante de Jehová, escuchen, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. A veces nosotros nos acercamos al Señor y hoy no morimos, ¿no? Usted va a decir, hermano Pablo, pero ahora no morimos. El Señor, no hemos visto a nadie que muera en este tiempo. Bueno, pero en aquel tiempo sí. Y hoy hay una diferencia. Aunque pareciera que esto no sucediera físicamente, puede que suceda espiritualmente. Y mañana pasado no lo vemos a usted o a alguno de ustedes o a alguno de nosotros, no los vemos aquí en la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor le dijo, mira, tranquilo, tranquilate y estate quieto. Yo te voy a bendecir. Pero nosotros somos tan sobresaltados y apurones que queremos que se hagan las cosas ya. Amén. El apóstol Pedro lo dice en el libro, en una de sus cartas, dice, tengan paciencia en la promesa. Según algunos la tienen por tardanza,
pero Él no se tarda en cumplir su promesa. ¿Estamos acá? Entonces, Levítico 11, 44 al 45. Hasta aquí hemos visto un poco lo que es el pecado, qué es lo que me separa de Dios, por qué el pueblo era separado de Dios, por qué tenía que sacar el arca, la presencia de Dios tenía que ser llevada lejos del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo era rebelde, porque el pueblo no quería servir a Dios, solamente quería salir de la esclavitud para hundirse, vamos a decirlo, en sus placeres. Y bueno, y tener así, gozar de la vida bien libre. Y es el problema que muchas veces surge con nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos, a menos nosotros venimos, y esto ya entra en una parte de lo que sería también el legalismo, porque muchos relacionan la santidad con el legalismo. El legalismo es como que si no, la Biblia dice que no toquéis eso así de esa forma, no tenés que hacerlo. No, el micrófono se agarra así, y tenés que ponértelo así. No podés porque si lo agarras y hablas así es pecado. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, obviamente. Bueno, nosotros veníamos de una iglesia donde se tenía que hacer todo así, la cual los otros días me junto con un pariente y le pregunto, ayer lo decía a los jóvenes, pero quiero dar este ejemplo, para que la iglesia salga del error, y usted pueda ser salvo de verdad. Si yo preguntara, ¿usted está seguro de la salvación? No me responda, pero la mayoría me va a decir, y creo que no, porque no hago esto, no hago aquello. Entonces usted está derivando la salvación a sus obras y no a la obra del Señor Jesús. Ahora, no estoy diciendo que no debemos ser santos, por eso estoy leyendo todos estos pasajes, para hacerle ver que necesitamos ser santos. Necesitamos buscar de Dios. Pero no entremos tampoco para el otro lado, donde hay un legalismo y una regla que no se puede salir de ahí. A este pariente le pregunto y le digo, mira, si Dios te viniera a buscar esta noche, ¿qué crees? ¿Te vas con Él? Y me dice, y se quedó así medio tildado y creo, mira, yo creo que sí, porque, bueno, me ha dado un par de hijos, los he educado bien, les doy el estudio, ninguno se ha desviado y bueno, no creo ser mal esposo ni hacerle mal a nadie, pero bueno, por eso creo que voy a ser salvo. Ok, ¿sabe que es un error? Así se vaya al infierno. Usted puede ser el padre excelente, intachable, un ejemplo de padre, de madre, de hijo, de lo que sea, pero si no cree que Dios, lo que Dios hizo en la cruz es suficiente, no hay nada más, usted no va a ser salvo. Porque usted le está agregando a la salvación sus obras. Pero Efesios capítulo 2 dice que la salvación viene por gracia para que nadie se gloríe. ¿Entienden? Ahora, usted no deje la santidad, porque sin santidad, ¿me entiende? Ahora, yo no debo ser santo para ser salvo. Yo debo ser santo porque Él es santo. Y Él quiere que sea santo. ¿Alguien puede leer Levítico 44 y alguien que lea 45? 11:44. La hermana Mirta lo va a leer al 44 y la hermana Susana lee el 45. Amén. ¿Ya? Amén. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas por ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces, ¿por qué yo debo ser santo?
porque Él es santo. La palabra no dice, nunca en ningún lugar dice que yo debo ser santo para ser salvo. Eso es una evidencia, eso es evidente. Eso sí o sí va. Yo no necesito decir, no, yo tengo que ser santo para ser salvo. Yo debo ser santo porque de otra manera no puedo conocer a Dios. ¿Y cómo soy santo, hermano Pablo? Bueno, ¿usted sabe cómo se llama esto? ¿Usted sabe cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Biblia. ¿Por qué? Porque está lleno de libros. Se deriva de la palabra biblioteca. Esto es una biblioteca que usted tiene acá. ¿Con cuántos libros? No me pregunte porque lamentablemente no me acuerdo. ¿69 en total? 69. Gracias, muchas gracias. Ahí está. 69 libros usted tiene en uno solo. Esto es una biblioteca. Y esta biblioteca, usted no puede decir que es santo si no la conoce. Usted no puede decir yo le agrado a Dios porque me levanto todas las mañanas a orar. Todas las mañanas leo 1 hora la Biblia, oro 1 hora. Luego cuando estoy trabajando, estoy cantando. ¿Y lees la palabra? Sí, pero la leo, pero no entiendo nada. Bueno, hay un problema. Porque esta es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará. ¿Me entienden? Ahora, yo no puedo decir que soy santo si yo no he experimentado la santidad. La santidad es una separación. ¿Cómo se experimenta la santidad? Bueno, ya vamos a llegar ahí. No me quiero adelantar. Ahora, usted podría decir, hermano Pablo, todo eso que usted está diciendo está en el Antiguo Testamento. Bueno, tiene razón. ¿Quiere que vamos a hablar? ¿Quiere que vamos a hablar? Bueno, ahora el libro de los Hechos, capítulo 5, y hay una historia ahí tremenda de Ananías y Zafira, la cual en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 1 al 11, podríamos leerlo todo o simplemente del 4 al 6. ¿Lo tiene? Dice, a ver, ¿quién lo lee? ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién dijo amén? ¿Me va a amén? A ver, ¿ya? Del 6 en adelante. Pero no, del 4 al 6. Y mentira no estaba en tu poder, porque ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todo lo que la oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Amén. Amén. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe qué? El apóstol Pedro le dice, ¿por qué intentaste mentirle al Espíritu Santo? ¿Por qué intentaste engañarle al Espíritu Santo? Cuando nosotros le ocultamos algo a Dios, creemos que se lo ocultamos. Ananías y Zafira creyeron que ellos le podían ocultar la ganancia. Y bueno, pero ¿sabe qué? Cayó y expiró. Bueno, usted me podría decir, bueno, hermano Pablo, fueron los apóstoles porque tenían todas las cosas en común, como dice el libro de los Hechos. No dice que la iglesia crecía y Dios dice que sustentaba o enviaba a los obreros y la iglesia crecía en número y en fe. Y me va a decir, bueno, por eso, porque era la primera iglesia, entonces, bueno, tuvo que haber un parate, tuvo que haber un ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia? Yo preguntaría, si usted piensa así, yo preguntaría, ¿cuál es la diferencia hoy? ¿Acaso no somos también la iglesia de Cristo? ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo como ellos lo tenían? ¿La diferencia cuál puede ser? Bueno, que ellos, su pecado fue evidente,
fue expuesto, pero el nuestro no, el mío no. Entonces, ¿quién me condena a mí si nadie me ve? ¿Quién me condena a usted si nadie lo ve? ¿Quién lo sabe? Pero Dios lo sabe. Entonces, lo que yo pude haber hecho, bueno, yo me tengo que arrepentir de eso. Vamos a llegar a un momento donde quiero explicar algo. Hoy en este tiempo no vemos a nadie caído, a nadie muerto, y es verdad, pero tal vez físicamente, pero sí espiritualmente. No sabemos si puede ser espiritualmente o no, solo Dios lo sabe, pero hay algunos testimonios, el pastor los debe conocer, de gente que no estuvo aferrada a las cosas del Señor, que no estuvo sometida o sometido, generalizando, a Dios, sino que era pantalla, digamos. ¿Quién agradaba al pastor? Que los hermanos lo vean bien. Y hoy ya no está en la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué será? ¿Será que Dios lo sacó? ¿Será que Dios hace la separación? Tenemos un claro ejemplo de que Dios deja, y esto está en el Antiguo Testamento, pero también lo podemos poner como ejemplo o mal ejemplo, ¿no? O como ejemplo de la bondad de Dios, porque Dios es bondadoso, es misericordioso, Él lo sabe todo, Él conoce su pasado, su presente y su futuro. Es más, Él murió en la cruz sabiendo que usted mañana se le iba a matar, y yo también. Él fue a la cruz sabiendo que yo mañana iba a pecar. ¿Acaso no hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo? Bueno, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús, cuando a mí me moldeó y a usted, en su mano, Él nos esculpió, vamos a decirlo, Él nos talló, Él nos modeló, Él pensó en el hígado, se lo vamos a hacer de esta manera, los intestinos van a tener 9 metros, ¿sabía usted? 9 metros de intestino tenemos acá, de tripa. Le vamos a hacer un corazón, que ese corazón vaya a conectar. Mire, es impresionante, eso el Señor lo predestinó. Lo hizo antes de la fundación, antes de hacer esa rueda, ese globo terráqueo, como le digo. ¿No? Antes de hacer la expansión, ya pensó en usted, en mí. Por eso es que debemos ser santos. Por eso es que Él es un Dios celoso. Él no puede aguantar que usted y yo estemos en esta iglesia creyendo ser santo, sirviendo a Dios sin seguirlo. ¿Me entienden? ¿Está acá o no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 23 al 24. A veces pensamos que somos santos y que está todo bien. Es más, usted va a ver en la iglesia, en grandes iglesias que hacen milagros. Dejé de seguir a un chico y por algo, ¿te acordás, Matías? Que estábamos yendo, creo que fuimos 2 veces, a una iglesia donde nos invitaban, el pastor sabe, muchos no lo deben saber, nos invitaban para que fuéramos a enseñarle un poco de música. Y bueno, Lucas les dijo a este chico, que era el líder de ahí de esta iglesia, le dijo, mirá, mi hermano con los chicos del grupo de alabanza está en Mendoza, han escrito canción y saben algo, y qué sé yo, si querés puedo decir. Y bueno, nosotros como buenos siervos de Dios que creemos que somos, le fuimos y le dimos nuestro aporte. Pero resultó ser que aparentemente el líder tuvo celos de mí, porque bueno, estaba su esposa también, estaba la esposa del pastor y otras hermanas, y un hermano, y como era que por poco me ponían así en alto, digamos, porque hermano, pastor, me decía yo no soy pastor. Pastor, venga, y me querían traer un té. No sea problema, yo no, o sea, para mí nada, o sea, yo venía de corazón, sinceramente, ¿no? Entonces, me dijo un día, mira, no queremos que venga más. ¿Por qué? Fue otra hermana y qué sé yo, la cuestión, ¿qué habrán hablado de mí? No me interesa, pero la cuestión, no queremos que vengas más. ¿Ok? Y no sé quién más fue que sí.
que siguiera yendo. Creo que Camila era, ¿no? O no sé si vos. Una vez más fueron y nada más. Ok. Bueno, este hombre, este chico, tiene un video en Facebook haciendo la payasada de que le hacen crecer la mano a uno. Sentado en una silla, la esposa de él sentada en una silla y le hace crecer el pie. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer. Dios sanaba a los cojos, a los mancos. Pero hoy hacen payasadas. Hoy hacen payasadas. Tenemos que tener mucho cuidado. Y tal vez en esa iglesia el pastor sea un muy buen hombre de Dios. Un hombre de Dios, santo, puro. Pero este chico ya se cree con poder y hace esas cosas. Entonces digo, bueno, la gracia de Dios nos cubrió y nos hizo sacar de él. Podríamos decir que a lo mejor estoy hablando de más. A lo mejor estoy hablando de más. Pero digo que usted va a encontrar iglesias donde hacen cosas milagrosas y esa gente le va a decir mañana al Señor, 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 en tu nombre, está escuchando, esto lo dice la palabra, Mateo 7, 23, 24, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Y el Señor le dice, apartados de aquí, salgan de acá, inútiles, necios. Nunca lo conocí. Yo creo que usted y yo no queremos que el Señor haga eso con nosotros. El mensaje que el Señor me da a mí es que saquemos toda necedad de nosotros. Vuelvo a decirlo, Él perdona y Él conoce y Él lo va a perdonar. Nosotros tenemos que demostrar, usted y yo no tenemos que demostrarle nada al pastor, decir, mire pastor, ¿sabe qué? Yo hice esto, aquello y lo otro. No. Ayer hablamos un poco con los jóvenes, qué es lo que necesita la iglesia, qué es lo que ven, qué es lo que falta a la iglesia. Creo que, no sé si tengo acá el papelito, pero anotamos falta de motivación, falta de unidad, falta de comunicación entre la iglesia, entre los hermanos, de hermandad. ¿Falta de qué? Al pastor. Falta de un montón de cosas. Falta de un ok. Bueno, no me quiero desviar mucho del tema, pero creo que es necesario para que la iglesia a lo mejor despierte. La motivación, usted no tiene que ser motivado por alguien o por algo en la iglesia. La motivación tiene que venir por Cristo. ¿Qué otra motivación necesita usted si no es Cristo? Mire, ¿sabe? ¿Quiere que yo lo motive? Usted deje de creer en Cristo. Deje de creer en Cristo y va a ver si no va a tener motivación para venir. ¿Sabe qué? ¿Nosotros de qué hemos sido librados? ¿Acaso no hemos sido librados por causa de Cristo? ¿De la ira venidera? ¿De la ira de Dios? De eso hemos sido librados. Entonces, ¿qué motivación necesita? Ir a hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. Que el pastor te debe motivar. Bueno, si la palabra no te motiva, y así está la iglesia, como media fría, como media quedada. Hermanos, nosotros como iglesia, nosotros hagamos que la iglesia crezca. Hay una canción o un himno, sigue adelante, evangelista. Sigue adelante, evangelista. ¿Cómo es? Sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del Evangelio y vida eterna. Usted tiene que llevar el mensaje del Evangelio. O sea, a mí, ¿qué me va a motivar? Bueno, solamente en Cristo. Mire, a lo mejor hago mal en sí, pero lo creo necesario. Yo sé, como pastor o como líder, si esperamos nosotros que la iglesia se mueva o que porque los que tenemos a cargo, digamos, hagan algo, ¿saben qué? La iglesia estuviera cerrada. Si yo decido a la iglesia no venir porque no vienen tantos hermanos, ¿sabe qué? La iglesia estuviera cerrada. Pero el pastor no se motiva por usted, aunque sí, vela por usted. Pero Dios lo motiva. La santidad de Dios lo motiva. Eso lo motiva.
Mire, otra vez se lo repito, usted y yo no somos indispensables. Si usted se va, viene el Señor manda a otro. Si yo me voy, el Señor va a mandar a un líder y mejor que yo. Y ya el Señor tiene que estar preparando a uno mejor que yo. ¿Me entienden? Porque no somos indispensables para la obra del Señor. Usted tiene que hacerse indispensable. O al menos se la tiene que creer para llevar adelante el mensaje de Cristo. ¿Estamos acá? Déjeme hacer una pregunta. Otra vez. ¿Es posible ser santo? Amén. En este tiempo. Hay alguien que no. Si hay alguien que no, bueno, después hablamos. Para no detenernos acá. Claro que sí podemos ser santos. Claro que sí podemos. Muchos piensan que la gracia resolvió todo. Entonces yo necesito ser santo. Porque santo ya es el cura, es el sacerdote. La gente tiene santo a esa gente. O el pastor es santo. Bueno, pero la iglesia toda somos el cuerpo de Cristo. Y un miembro del cuerpo no puede estar fuera. O sea, la mano no puede estar ahí sola y yo dejarla en mi casa porque mi mano no es santa. Yo los ojos no puedo venir y dejarlos en mi casa porque mis ojos no son santos. Porque ven pornografía, porque mi boca insulta a todo el mundo. Pero yo cuando vengo acá a la iglesia no puedo dejar mi voz allá. Yo tengo que ser santo completo. Lo mismo la hermana y el hermano son miembros del cuerpo de la iglesia, la cual deben ser santos. Vuelvo a repetir esto que creo que muchas veces lo he repetido. Si un miembro se duele, todo el cuerpo. Y si un miembro se goza, todo el cuerpo se goza. ¿Por qué? Porque somos uno. ¿En quién? En Cristo. No se vaya a poner a cantar. Ya me contaste. Bueno, muchos piensan que la gracia resolvió todo, pero déjenme decirles que no. Lo que la gracia resolvió fue que si pecamos, ya no tenemos que ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que lo hizo. ¿Y ese quién fue? Cristo Jesús. Entonces Él me presenta justo, Él me presenta santo. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si lo confesamos. Pero si no confesamos, Dios no nos va a perdonar nada. Si el hijo no viene a mí y me dice, mira papá, yo me mandé esto, y bueno, yo no voy a saber. Yo no voy a saber. Entonces yo no puedo aconsejar tampoco. Pero si mi hijo viene y me dice, papá, mira, me mandé esto. Ok, bueno, mira, vamos a hacer tal cosa. ¿Me entienden? Todos tenemos derecho a hablar y no ocultar nada. Ahora te voy a pedir justamente lo que le venía diciendo hace un ratito. Que escuches lo que decía un teólogo, el teólogo más grande de los Estados Unidos. Escuché este comentario en una predicación hablando de la santidad y bueno, lo extraje, lo quise sacar y busqué quién era este teólogo. Y este teólogo es Jonathan Edwards. Hace muchos años, en el año 1700 y pico, por ahí. Desde niño cuenta en su biografía que desde niño él hacía chozas, cabañitas chiquitas, jugando, pero no para jugar a las escondidas, sino para poner a cada uno de sus amigos a orar, desde chico. Ahí lo vemos a Mateito en un estado de mi hermana Belén, a Mateito, mi sobrino, el chicoco de Lucas. Y dice el Señor que todos no se tienen que escapar de la casa. Claro, como él se escapa de la casa, él se cruza la reja y él predica lo que le pasa. Por eso, hermano, yo digo, yo vengo a predicar en lo que a mí el Señor me trae, pero espero que también a la iglesia le sea de bendición, considerando que a la iglesia le hace falta conocer más de lo que es la santidad y también lo que es el pecado. No creer que estamos exentos de pecados. No. Bueno, Jonathan Edwards es uno de los teólogos más grandes y reconocidos, y luego a los 17 años él dijo que la santidad le fue revelada como una belleza divina y deslumbrante. ¿Se entiende? Ahora, bueno, él dice otras cosas, pero en su biografía dice que él nunca levantó la voz para predicar, porque no podía pasar con la autoridad, porque la autoridad la tiene Cristo.
ya estoy pecando. Eso es lo que decía él, porque la palabra es la que convence. No sé cuántos sermones tiene. Bueno, ahí he podido conseguir un libro de él. Y no hacemos idolatría, pero de ahí rescatamos muchas cosas como esta. Dice, cuando veo dentro de mí, percibo una infinita maldad. Creo que es un abismo más fuerte que el infierno. ¿Me está escuchando? Jonathan Edwards decía que mira dentro de sí y dice, y veo un abismo más fuerte que el infierno. ¿Sabe qué? Jonathan Edwards oraba de chiquito. A los 13 años, no sé qué cosas dijo y un montón de... Y bueno, a los 17 años ya predicaba y era el teólogo. A los 13 años entró a la universidad de teología porque era superdotado, pero por el Señor. Y él trajo un avivamiento. Uno de los primeros, o el primer gran avivamiento, donde se empezó a propagar la palabra del Señor por la manera que tenía de predicar, con autoridad pero sin levantar la voz. Aunque muchos dijeron de él que él, el sermón de fuego y le pusieron un montón de cosas, pero no es él. Realmente él nunca levantó la voz para predicar. Y nosotros acostumbramos a hacerlo. Aunque en nuestra manera, en nuestra raza, en nuestra cultura somos de elocuentes, o cuando queremos poner énfasis en algo, levantamos un poco la voz para que la gente entienda, digamos, no, eso me pasa a mí. Pero este hombre era tan consagrado a Dios que pudo decir, la santidad me ha sido revelada a los 17 años, ¿me está escuchando? O sea, a mí recién a los 40 se me viene a dar cuenta de todas estas cosas, ¿no? Y miren lo que sigue diciendo. Cuando oro, peco. ¿Cuántos saben que cuando van a orar, pecan? Nadie. No, yo me arrodillo a orar y es impresionante cómo la presencia de Dios me inunda. Mentira. Bueno, gloria a Dios, te pasa eso. A mí no. Yo me arrodillo a orar y me vienen 300 millones de cosas en mi cabeza y tengo que empezar a cachetearme el pensamiento porque no puedo concentrarme en la oración. Aunque a veces sí, pero muchas veces no. La mayoría de las veces. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Él decía eso. Y lo último que dijo en ese mismo comentario, tengo que arrepentirme, y esto es lo que lo quiero comunicar, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. ¿Me está escuchando? Y él yo dije lo mismo. Claro, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que...? Él dijo, bueno, yo me tengo que arrepentir de mi arrepentimiento. Claro, porque cuando él conoce al Señor, se arrepiente. Cuando entiende que la salvación es por fe y que tiene que haber un arrepentimiento, él se arrepiente. Pero luego con los años conoce al Señor y ahora dice, yo me arrepiento de aquel arrepentimiento porque ahora estoy más arrepentido. ¿Me entiendes? O sea, es terrible. Pero es para que, hermano, yo se lo quiero comunicar, porque a mí me pareció un comentario bastante tonto, pero muy útil. Bastante tonto porque parece que no tiene sentido cuando yo digo que me tengo que arrepentir de lo que me he arrepentido. Al mundo eso le puede ocasionar algo más práctico. Bueno, yo me arrepiento de aquello que hice, de aquel arrepentimiento, hoy ya no me arrepiento. Bueno, no es así. ¿Lo escuchó usted alguna vez? Yo lo escuché. Gente vengativa que se confundió, le dio confianza a alguien. Yo me arrepiento de aquí cuando te perdoné. No te tendría que haber perdonado nunca. Bueno, así está el mundo. Y a veces los cristianos parece que no estamos exentos y creemos estar bien, pero ¿sabe qué? No estamos arrepentidos a veces de la manera que debemos arrepentirnos. Porque cuando nos arrepentimos y llegamos al Señor, llegamos por una enfermedad. Esta mañana lo hacemos un poco en la radio, llegamos por un problema en la familia, llegamos por un problema porque estuviste preso, porque no sé cuántos problemas pueden haber llegado, como la mayoría acá ha llegado, ¿no? Por un problema al Señor. Por la madre, por el tío, por la abuela, por qué sé yo, por el hermano, como el pastor, ¿no? Bueno, pero yo sé que el pastor, él vive predicando de la santidad y del pecado. Ahora cuando le decía a él me dice que iba a hablar de esto, mirá, dice,
a mí me criticaron tantas veces porque solo predicaba el pecado. ¿Sabe qué? La Biblia habla más del pecado que de la gracia. La Biblia habla más de pecado que de santidad. Habla más de pecado que de milagros. ¿Será que porque es común en nosotros, en esta raza caída, ¿no? Esta humanidad de pecado? Ya terminamos. Bueno, ¿usted sabe entonces por qué tiene que ser santo? Porque Dios es santo. Bueno, ¿sabe algo? Cuando alguien peca una vez y otra vez y otra vez, es porque no se ha arrepentido de verdad. Y porque no conoce a Dios, al Dios de los hebreos, ni mucho menos a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores, con tal de librarnos de la ira de su Padre. Eso está en Hebreos 12, 3 al 11. Lo he resumido un poquitito. Pero ya el pecado pierde la gravedad del pecado y ya no parece tan pecaminoso. Cuando nosotros pecamos a menudo y no nos arrepentimos, cuando usted mira cosas que no tiene que mirar, cuando usted habla cosas que no tiene que hablar, cuando usted le da el deseo del celo, de la ira y de hablar y decir cosas, y usted lo hace constantemente, ya ese pecado no parece tan pecado. Pablo lo pone así en Romanos capítulo 13. Luego que es bueno, vino a ser muerte para mí. Perdón, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Yo sé que a usted se le enredó un poco la cabeza y que ya se quiere levantar y que se quiere ir. Hay algo para compartir después, que hay que pagar, por supuesto. Así que no se vaya a ir. Hay algo rico, según las hermanas, ¿no? A ver, bueno. Miren, Pablo lo pone de esta manera. Para que usted se dé cuenta que es pecador, está la ley, está el mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos y todo lo que viene después. Entonces, eso dice el apóstol Pablo, produjo en mí la muerte y me di cuenta que la ley es buena, porque produjo en mí toda codicia. Pero para que el pecado se mostrara, tuvo que la ley producir ese exceso, digamos, en él. Entonces se mostró más, en sobremanera, pecaminoso. Y es lo que nosotros estamos, de alguna manera, evitando. Que el pecado sea tanto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ya me perdonó. Pero es lo que intento decirle, hermano, que la gracia de Dios abunda en nosotros, sí, porque ya Él lo dio así. Ahora está mal si yo pienso que yo voy a pecar para que la gracia abunde. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? De ninguna manera. ¿Entienden? Y por último vamos a leer Primera de Pedro, que es el pasaje que me lleva a todo esto anterior. Estaría bueno hacer otra serie, vamos a decirlo así, sobre esto, pero bueno, Dios dirá. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13 al 16. Está bueno leerlo todo, pero vamos a dejarlo ir más para no extendernos mucho. Dios dirá. Llamamientos a qué? A una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando
en vuestra ¿qué? Por eso este hombre dice, y yo le digo, si usted se ha arrepentido, bien. Podríamos arrepentirnos de la manera que nos arrepentimos y hoy, wow, Señor, me arrepiento de todo de lo que hice. Hoy entiendo cuál es tu gracia. Hoy entiendo por qué tú me has salvado. Hoy entiendo por qué yo debo ser santo en otras palabras. Hoy entiendo por qué debo ser santo. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Sed santo porque Él es santo. Eso lo hemos leído en Levítico y Pedro lo repite. Por eso la santidad no es solamente para los sacerdotes. En aquel tiempo que llevaban el arca, que solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia del Señor, usted también es así. Usted y yo hemos sido hechos santos por Cristo Jesús. Y bueno, gracias a esa santidad, hoy nosotros estamos justos ante el Padre. Hoy usted y yo podemos arrepentirnos, hoy podemos pecar. ¿Por qué? Porque lo que recién comienzan en el Evangelio, o los que llevan muchos años y recién están estudiando la palabra del Señor, podemos decir, bueno, no sabía esto. Y arrepentirse. Y es válido. Pero si usted no se arrepiente, ahí estamos, en el horno. Dios no te pregunta si quieres ser santo. ¿O sí? Dios le preguntó a alguien si quiere ser santo. Yo creo que no. Es más, en la Biblia no lo he encontrado que Jesús le diga, que alguien le pregunte a Jesús, mirá, Pedro, ¿vos querés ser santo? No. Lo único que dijo el Señor, mire, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. ¿Está acá? Primera de Pedro 2:9. Más allá de que en los primeros versículos nos dice que seamos santos porque Él es santo, el Señor nos ha escogido. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Dónde estábamos? En las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros, sigue diciendo que no eras pueblo, ahora sois pueblo. Vosotros que andabas en tinieblas, o el pueblo que andaba en tinieblas, ¿vio qué? Gran luz. No dice vio la luz, vio gran luz. No nos perdamos de estos pequeños detalles cuando la palabra habla de gran, o cuando dice santo. Ser santo, ¿por qué? Porque Él es santo. Bueno, el Señor nos ha hecho pueblos, nos ha hecho real sacerdocio y una nación santa. Una nación no se obtiene solamente por una sola persona. Tiene que haber una cantidad de personas X para que sea una nación. Bueno, el Señor nos ha hecho una nación. Y no somos solo nosotros. Hay una nación entera, hay un pueblo entero mucho más grande. Nosotros somos una parte de esa nación, la cual es santa. ¿Y sabe para qué nos ha escogido Dios? ¿Nunca se preguntó para qué lo ha escogido Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros estamos ante las tinieblas. Yo le decía ayer a los chicos, a los jóvenes, daba un ejemplo. Digo, bueno, yo le pregunté a mi mamá un día, mamá, yo no tengo milagros como escucho por ahí a pastores que predican o evangelistas, qué sé yo, que han anunciado, el Señor me sacó de allá, de esto, y tienen testimonio para hablar. Y me dice mi mamá un día, con sabiduría el Señor, hijo, vos sos santo. El Señor te ha apartado y te ha tenido como un santo. Tu testimonio es que vos sos santo. No esperes, me dice, no sé si ella se acuerda, pero yo me acuerdo de eso muy patente, no esperes que algo te pase
para contar un testimonio, o sea, vos. Exactamente, entonces, bueno, mi testimonio cuando he salido a anunciar las virtudes de aquel que me llamó, es decirle a la gente que sí se puede ser santo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Se me olvidó una frase. Porque la verdad siempre triunfa, decía un doctor. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque Él es santo. Hermano, nosotros, vuelvo a repetir, podemos estar sirviendo a Dios, pero si no hay santidad, déjeme decirle que donde ha venido Monte Santo, ese pastor no es santo. Es un payaso. Y yo puedo decir, no tengo que decirlo acá, porque yo lo he visto decir cosas, el pastor también lo ha visto decir cosas y predicar, y habla de que él se baña con un jaboncito y hace cosas, y para la cola y hace cosas. O sea, predicando cosas que no tiene que predicar. ¿Entiende? Ahora yo se lo hago ver a usted, como esa persona así, si no se arrepiente, ojalá se arrepienta y lo diga y cambie y diga, Señor, yo me arrepentí, y pueda verse ese cambio. Yo lo he visto correr por la calle sin remera. Y una vuelta tuve la intención de la casa de repuestos que iba a comprar no sé qué repuestos, tuve la intención de decir, no, pero ¿quién soy yo? Bueno, me retracté porque mi intención no era muy buena, digamos. Mi intención era confrontarlo mal, digamos. O sea, ¿quién te crees que sos? Entonces, el Señor me cayó ahí en su sabiduría, Él me cayó y no quise decirle nada porque, bueno, hoy entiendo que yo puedo ser igual. ¿Entiendes? Y ahora lo juzgo. Pero entiendo que la santidad de Dios no es así. La santidad de Dios es apartarme. Por eso el pastor muchas veces dice, bueno, ¿qué tiene? Que vamos a la playa, que vamos a la pileta, le dicen los hermanos. Y bueno, hermano, ok, pero cuidemos nuestros ojos. Es lo mismo que digamos, vamos a ir a un boliche. Hermano, yo pastor, yo voy, pero yo no me veo a nadie, ¿qué es lo que escuchás? ¿Qué es lo que olfateás? ¿Qué es lo que ves? O sea, ahí no puede estar el Señor. Aunque eso el Señor lo ve, Él no puede estar ahí. Eso no es ser santo. ¿Me entiendes? Eso es ser hipócrita. Entonces tenemos que tener cuidado cuando leemos la palabra, porque la palabra es dura, es viva y es eficaz. Y encima es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta las coyunturas y hasta los tuétanos. ¿Y hasta qué? Partir el alma. La palabra del Señor parte el alma al medio. Te parte en 1000 pedazos si quiere. Pero Él te parte y te lleva al cielo, te lleva a la gloria. Él se separa. Ahora, inclusive nuestro cuerpo, esto que vemos hoy, va a ser transformado. El Señor tenía el mismo cuerpo cuando resucitó, obviamente en un cuerpo glorioso, pero el físico se veía el mismo. Pero los demás no lo reconocían. Él podía abrir una puerta, agarrar una puerta y agarrarla y mover, abrir la puerta, pero también Él podía atravesar los muros. ¿Entienden? En un cuerpo glorioso. El Señor no solamente fue espíritu, sino que Él tenía un cuerpo. Él tenía un cuerpo. Hermanos, Efesios capítulo, con esto termino, capítulo 1, versículo 4 dice, según Él nos escogió en Él. Escucha, Dios nos escogió en Él. Hermano, yo no entiendo otra cosa que Él me dice, Él me escogió en Él mismo, en Jesús. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin delante de Él. ¿Y sabe qué? Nosotros no podíamos ser santos si no teníamos un rito, ¿cómo se dice? Los sacerdotes antes hacían, un rito, sí, algo así, bueno, sí, es lo mismo. Hacían algo para entrar antes al sacerdocio, o sea, se tenían que lavar, no sé si 3 veces al día, se tenían que lavar antes de entrar y primero ofrecer sacrificios por sí mismos para que Dios los perdone y luego ofrecer sacrificios por el pueblo.
¿Entienden? Nosotros ya no tenemos, hermano, necesidad de hacer eso. Miren, la tenemos más fácil nosotros. La tenemos mucho más fácil. Hoy usted puede tener la palabra de Dios acá. ¿Ahí? ¿Me entienden? Antes no. Y nosotros no la escudriñamos. Yo quiero que se sienta mal. Pero no he venido a hacer que se sienta mal para que se vaya mal. Yo quiero que la palabra le traiga convicción de pecado como me la trajo a mí. Y podamos arrepentirnos de verdad y decir, bueno, tal vez, digo, poder usar esta frase, Señor, me arrepiento de aquel arrepentimiento, porque al menos yo cuando me bauticé, no me bauticé por un arrepentimiento. Yo no me acuerdo. Y los otros días le preguntaba, Señor, mira. Y bueno, yo te escogí de antes la fundación del mundo, me dice la palabra. Eres santo. Y la palabra de Dios no ha permitido que yo me vaya. La presencia, la gracia, la misericordia del Señor no ha permitido que yo me vaya a la iglesia. Y espero que siga siendo así. La cual le pido oración a usted, que ore por mí, para que el Señor me bendiga de la manera que nunca me vaya. Y cada día, si tengo que predicar, que pueda predicar de la manera que a Él le agrada. Le invito a estar de pie. Le damos gracias a Dios. Y no sé si los músicos tienen un tema, yo no. Y si no, vamos a cantar el tema puro y santo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bendito Rey, Salvador eterno. Te alabamos, te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y antes de cantar esta canción, yo te voy a pedir, antes que te desacomodes ahí, que si tal vez tienes que arrepentirte de algo, pedir perdón, que lo puedas hacer sin mirar condición, sin mirar quién, cómo. Vamos a orar. Te pido que inclines tu rostro. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias, infinitamente gracias, soberano Rey, Dios del universo, creador de mi vida y de esta iglesia, de este cuerpo tan hermoso, de esta santidad la cual tú nos presentas, Señor, de una manera extraordinaria, Padre Celestial, para poderte seguir. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor. Imploramos tu perdón, Señor. Nos arrepentimos, Padre, de todo mal, de todo pecado, de todo aquello que por nuestra ignorancia, Señor, por la falta de conocimiento, Señor, no hemos sido santos, Señor. Creyendo que éramos santos, te pedimos perdón. Señor, recurrimos a ti, Padre, por medio de Jesucristo. Porque sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesús, en el cual toda rodilla se doblará de lo que está en los cielos y en la tierra. Padre, y nosotros nos humillamos delante de ti por medio de Jesucristo. Nos presentamos ante ti sabiendo que Él nos presenta justo, siendo nosotros una basura, siendo la porquería del mundo, la escoria, Señor, de este mundo, con un corazón podrido, Señor, con un corazón lleno de celos, de ira, de amargura. Padre, te pedimos, ten misericordia, renueva nuestras fuerzas, ayúdanos, pero perdónanos primero. Perdónanos, Señor, del mal que hacemos, del mal que le hemos hecho a tu cuerpo, a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a perdonar al hermano, a la hermana. Oh, Padre, si hemos ofendido a alguien, ayúdanos a que nos perdones también. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu gracia sea inundando cada vida, que tu Espíritu Santo traiga el consuelo, traiga la paz, traiga el gozo, Señor. Gracias. El gozo de tu salvación. Señor, ¿para qué queremos seguir viviendo si tu presencia no ha de estar con nosotros? Si no podemos ser santos, Señor, porque tú no quieres. ¿Para qué, Señor? Consúmenos.
pero si tu ira no nos ha consumido y esa gracia se ha derramado sobre nuestras vidas. Venimos ante ti, como dice este himno. Ven a Él, pecador. Ven a Él, alma mía, arrepiéntete. Y no olvides ninguno de los beneficios, porque Él es quien te corona de favores, de misericordia, de bien. Él hace que te rejuvenezca como las águilas. Oh alma, bendice al Señor. Hermano y hermana, pídele perdón a Dios. Tal vez ya no tienes a tu padre, a tu madre, la cual nunca le pediste perdón por algo que hiciste y eso te pesa. Pídele perdón a Dios. Él sabe lo que va a hacer. Señor, ayúdanos. Que tu gracia, que tu favor, tu misericordia, Señor, inunde nuestras vidas día tras día, Señor, para poderte seguir y servir. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. Gracias porque yo no fui a la cruz y fue tu Hijo, la cual hoy, Señor, por esa razón yo no soy consumido. Por esa razón hoy yo puedo entrar al cielo. Por esa razón hoy yo puedo morir contento. Porque tú me has redimido, tú me has salvado, Padre, por Jesús. Gracias. Levanta tus manos en agradecimiento al Señor. Levanta tu voz y dale gracias. Dale gloria a Él. Dale gloria. Él se merece toda gloria. Oh Padre, bendito eres. Oh, Ramacanda la Masaya.